empezar de nuevo, se me olvidó grabar. Vamos a empezar en la clase de hoy, para que quede en la grabación, versa sobre ahondar en el tema de la limpieza de la infraestructura acuícola y luego vamos a seguir a iniciar el tema de reproducción que concluye con la conferencia que nos va a dictar la profesora Ani Silva el jueves de la semana que viene sobre cómo se hace la reproducción en las cachamas. Ella está en Quito, iba a ser Prometeo, pero por problemas diversos no se concretó el proyecto y no llegó a venir a Ecuador en ese entonces. Pero ella tiene sus hijos aquí en Quito y finalmente se jubiló de Venezuela y se vino a vivir a Ecuador. Pero ahora la tenemos aquí, una especialista en el cultivo de cachama y está pues en su casa de ama de casa. Me parece un desperdicio académico porque tiene un doctorado en ese tema y al menos nosotros pues la vamos a usar como apoyo a esta asignatura. Ojalá que la Subsecretaría de Acuicultura reaccionara y le diera empleo, por lo menos para desarrollar el cultivo de cachama en el oriente del Ecuador, ya que tener especialistas de ese calibre pues es muy caro, ¿no? Tarda décadas en formar y aquí la tenemos, ¿no? Como ama de casa. Bien, vamos a compartir entonces. Dime, Yuriel, si lo estás viendo. Marín. Sí se ve, biólogo. Ok, ya va, pero no es esta la que yo quería ver. Ya, un segundo, déjame buscar el libro.
Ya. Entonces, vamos a tratar este tema, vamos a leer este segmento, que es un segmento corto, apenas son unas cuantas páginas, pero me interesa detallar este aspecto. La limpieza de los tanques y los estanques son elementos críticos antes de iniciar un cultivo. En el caso de las instalaciones de poslarvas, ustedes si tienen la suerte de visitarla, aunque esta asignatura tiene que ver con peces, pero yo pienso que todos ustedes deberían alguna vez en el momento de la carrera visitar uno de los laboratorios de poslarvas, de los muchos que tenemos aquí en Manta, son más de 20. Yo no sé si el profesor Francisco los llevó en algún momento a visitarlos, ¿no? Pero bueno, si no, bueno, es conveniente. La cosa es que ustedes lo busquen, o si tienen amistades que tienen el laboratorio de poslarva, para que se pongan de acuerdo con ellos y puedan hacer una visita y vean los detalles, pero en detalle. No es cosa de ir a solamente entrar y ver, sino ir y preguntar cómo es cada proceso, cómo se hace para recibir las poslarvas, los náuplios, cómo se los coloca, cómo se llenan los tanques, cómo se fertilizan, el fitoplancton, el alimento, cada proceso tiene su técnica que ha sido desarrollada con experiencia, con traspiés, con mucha pérdida de dinero, enfermedades que se controlan. Es decir, la acuicultura es una tecnología precisa, que cada vez se desarrolla más el uso de probióticos, que han reemplazado al uso de antibióticos, afortunadamente, para el ecosistema, y todo el tiempo tenemos pues nuevos productos que se elaboran en pro de una acuicultura menos impactante al ambiente y más productiva. Entonces, un elemento que quería tocar acá es la limpieza de los tanques. Cuando se construye un tanque, los materiales pueden ser diversos. Van a ver que tenemos tanques de fibra de vidrio, que son muy comunes, tanques de plástico, como los que usamos para tener agua en nuestras casas. Hay tanques de concreto, y muchas veces el concreto libera sustancias químicas que no nos interesan, que contaminen el agua del cultivo. Por lo tanto, usamos liner, polietileno de alta densidad, que es una lámina negra de plástico con la cual se cubre todo el tanque. Inclusive, en los tanques australianos no requerirían una pared, sino simplemente una estructura que lo sostenga. Vamos a hablar sobre figuras para que quede mejor, es que lo vean y no que yo les cuente. Vamos entonces. Okay. Dígame si lo ven. Dime, Ronald. Briones, dime si lo ves. Sí, biólogo. Ok, a la izquierda vemos unos tanques de plástico, puede ser plástico, puede ser fibra de vidrio, son planos internamente, pueden tener 1,5 metros de altura, y lo que ven que cae del techo pues puede ser la tubería de agua, y no veo la tubería de aire, pero igual va a venir del techo y va a colocarse en piedras aireadoras. El agua en estos tanques suele ser, siempre todo tanque circular, el agua suele colocarse de manera lateral, para que cuando entre
haga que circule el agua. Eso nos permite que en el centro del tanque se concentren los elementos que debemos desechar, heces, restos del alimento, y fácilmente lo podemos vaciar colocando una manguera y haciendo sifón, de tal manera que sifonamos solamente una parte del centro y así perturbamos menos a los animales. A la derecha vemos un tanque australiano. Vemos que no hay pared, lo único que hay es la estructura de metal, que es como una rejilla con unas varas clavadas en el sustrato que me sostienen el liner, ¿no? Es una estructura rígida que me retiene el agua. Se parece un poco a las piscinitas que usan los niños en nuestras casas, ¿no? Cuando ponemos una piscineta en el jardín, ¿no? A la derecha vemos más tanques de plástico o de fibra de vidrio y cómo el agua entra lateralmente, y tenemos a la izquierda un aireador. Aquí de nuevo, tanques australianos a la izquierda, a la derecha, tanques para el desove. Fíjense que el tanquecito que vemos acá es un raceway. Esto permite que el agua circule en un solo sentido y permite también que tengamos una unidad aquí al fondo a la derecha donde tenemos los animales que no ingresan, sino hay una rejilla, y permite que el agua se drene. Estos tanques que vemos aquí arriba al medio y a la izquierda son tanques para la avicultura. Son cilindros cónicos y uno puede recoger las larvas abajo. ¿Por qué se hacen así? Puede que tenga una estructura, ventanita, estos son opacos, pero puede tener una ventanita transparente, porque si yo tengo las larvas creciendo acá, las larvas de los animales marinos suelen ser fototácticas positivas. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, los quistes de artemia que me eclosionaron y me produjeron los náucleos, las conchitas, lo que queda del quiste va a flotar, y eso puede tener una carga bacteriana bastante fuerte. Entonces, a mí no me interesa tener las conchitas, me interesan los náucleos. Entonces, ¿qué hago? Coloco una luz en la zona de abajo, por la ventanita transparente, le coloco un bombillo o con el celular, ilumino, y los náucleos van a ser atraídos hacia la parte inferior del tanque. Yo abro la llave, recojo los náucleos limpios, porque las conchitas me quedaron todas arriba flotando. Entonces, este es el propósito de los tanques cilindrocónicos: concentrar el material que estamos cultivando en la parte inferior, siendo atraídos por la luz, y abriendo la llave los cosechos y las impurezas van a quedar flotando en la superficie. Bien, entonces estos tanques a la izquierda y a la derecha, al centro y a la izquierda, antes de comenzar la cosecha hay que limpiarlos bien. Para eso se usa un cepillo, se usa cloro, lejía, y se usa ácido ascórbico, vitamina C, de tal manera que nos aseguramos que hemos eliminado todas las bacterias y el material que se ha podido depositar en el tanque durante el cultivo. Piensen que el cultivo puede durar meses, o si es el caso de poslarva, puede durar 3 semanas, 21 días. Entonces, durante ese tiempo, pues las bacterias van creciendo en el borde del tanque, y a mí me interesa pues tenerlo todo limpio, ¿no? Entonces, estas técnicas de limpieza no son evidentes. Hay que limpiarlas con cloro y un cepillo. Usar detergentes no lo he visto, pero claro, uno pudiera. Lo que pasa es que después, ¿cómo eliminas el detergente? ¿Cómo me aseguro yo que no me queda detergente luego en el agua del cultivo cuando llene el tanque? Por eso es que debemos usar cosas que sean como el ácido ascórbico, que me limpia, y el cloro, que se evapora. Es decir, yo tengo la seguridad de que no me van a quedar residuos, y si quedan, son residuos beneficiosos, como es el ácido ascórbico. Mientras que si uso detergente como DEHA, puedo dejar residuos indeseables en el tanque, y eso no me conviene. Estos animalitos son bien sensibles a los elementos químicos contaminantes, y por eso hace falta tener el cuidado de no dejar residuos de sustancias químicas indeseadas. Bueno, aquí a la derecha y a la izquierda vemos tanques con geomembrana, o sea, ven, la pared no existe,
Lo que existe son los tubitos que sostienen la geomembrana y adentro pues tengo los cultivos y este sistema pues es mucho más económico que construir tanques de concreto o tanques como los vemos a la izquierda que tienen una pared de zinc porque el efecto es el mismo. En fin de cuentas el tanque se sostiene perfectamente solamente con el liner. El zinc aquí sobraría, ¿no? Aquí vemos la piscinita, a la derecha. Y aquí, fíjense que esto es plástico completamente y me parece fantástico, porque fíjense que esto es barato. Puedo tener 3 tanquecitos, coloco unas divisiones y puedo ver, las paredes son transparentes y puedo ver a los animales internamente. Este está un poco más costoso, tiene un tanque de fibra de vidrio y tiene la pared pues transparente. Ven que esta sala, aquí el conjunto de tanques de fibra de vidrio tiene el abastecimiento de agua por arriba, el abastecimiento de aire y el drenaje va a un foso. En los laboratorios necesitamos tener que en el piso haya un foso, un canal que recoja el agua de drenaje y eventualmente me la lleve a un drenaje común, porque yo pudiera eventualmente tener que usar el laboratorio como área de cuarentena. Y si es así, todo el agua que drena de una unidad de cultivo que está siendo cuarentenada necesita que el agua sea tratada, porque no la puedo liberar al ambiente, porque justamente la cuarentena consiste en mantener animales que he importado o trasladado de otra región del Ecuador hacia una instalación de cultivo y se está verificando si trajeron patógenos. Entonces, el agua de drenaje no puede ser liberada directamente al ambiente, sino que tiene que ser tratada ya sea con cloro o con sales de yodo, para asegurarnos que toda bacteria y patógeno quede eliminado antes de liberarse al ambiente. Pero bajo condiciones normales, yo tengo el agua de drenaje que va en la sala de cultivo a un foso, a un canal, y de ahí va a la cloaca o al mar, o al río, ¿no? Bien, bueno, el propósito de la clase es asegurarnos que ustedes conozcan cómo se hace la limpieza de los tanques. En el caso de las lagunas, vamos a parar esto, en el caso de las lagunas el proceso es distinto. Ya habíamos hablado de que luego de una cosecha que puede tardar 6 meses, colocamos juveniles de chame y a los 6 meses vamos a tener animales a lo mejor de 500, 600 gramos. La laguna permitimos que se seque y quede expuesta al sol. Eso me facilita que las bacterias descompongan la materia orgánica que ha quedado acumulada durante el proceso de cultivo. Ahí va a haber restos de animales muertos, heces fecales, restos de comida, y esa comida, esa materia orgánica, pues se va acumulando progresivamente y eventualmente pues me va a generar anoxia. Y eso no es bueno. Aunque los chames son muy resistentes porque son animales del fondo, detritívoros, pero ellos van a soportar unas condiciones de escasez de oxígeno distintas, menores a las que puede soportar, por ejemplo, una tilapia o una cachama. Pero no por eso debemos promover situaciones en los estanques que me generen escasez de oxígeno. Por eso es que después de cada cosecha yo debo secar el estanque, permitir que aunque permanezca húmedo el sustrato, pero por lo menos va a haber mucho oxígeno, porque el aire está oxigenando ese material y me va a descomponer la materia orgánica. Luego yo voy a verificar el pH, si es ácido tengo que encalar, si está por encima de 6,5, pues no tengo que hacer nada, simplemente lleno el estanque, le coloco el fertilizante, cuando llene el estanque va a haber fitoplancton natural que me va a crecer, ese va a también venir con zooplancton y ese zooplancton me va a permitir una comunidad que cuando coloque los alevines, pues van a tener algo de comida, aparte de la que yo voy a suministrar con el alimento balanceado. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta al momento?
Bueno, silencio. Con respecto a las jaulas, las jaulas pues tienen un problema, y es que se llenan de material que se fija, algas o animales. Ya vamos a, déjeme buscar la imagen de las jaulas. Dime, Yuriel, si se ve. Ronald, ¿se ve? Dígame algo. Sí. Dime. Sí se ve, sí se ve. Ok, chévere. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de jaula. Como esta de la izquierda, la que teníamos en Jaramijó, una jaula bastante grande que tenía 30 metros de diámetro. Aquí pues vemos jaulas más pequeñas. Ok, entonces esta estructura que ven acá tiene una estructura como la que teníamos en Jaramijó, una estructura externa, rígida, donde, o de malla con metal, de tal manera que los tiburones, o en el caso de Jaramillo, los lobos marinos, no podían morder la jaula y poder sacar los peces. Luego internamente se coloca una malla flexible de nylon, que es donde vamos a tener a los animales. Aquí le pusieron estos tirantes para mantenerla abierta, pero en general no se usan, sino que uno tiene solamente la jaula externa, rígida, y la jaula interna, que es donde lo que se saca y se coloca de nuevo, ¿no? Bien, entonces estas jaulas tienen el inconveniente, o toda estructura sólida que se coloca en el mar se va a cubrir con materiales, comunidades incrustantes. Esas comunidades incrustantes pueden crecer y obstruirnos las aberturas por las cuales debe circular el agua, y eso pues me va a constituir un problema. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Lo que hacían en la empresa Ocean Farm era con buzos y una manguera con agua a presión, pues bajaban y quitaban el material incrustante de la jaula externa con agua a presión, mientras que en la jaula interna lo que hacían era, se recogía la jaula interna, se colocaba otra jaula nueva, limpia, en la unidad, y se vaciaban los peces de la jaula vieja a la jaula nueva. Luego la jaula vieja se sacaba del agua y se llevaba a la costa, donde era cepillada. Esto es todo un trabajo. Piensen que cuando una jaula tiene 30 metros de diámetro, el peso de la jaula vieja debe ser muchos kilos. Entonces a veces tenemos que tener un barquito con un winche y un brazo elevado, de tal manera que podemos sacar la jaula, podemos manipularla, pueden manipular la mano. Va a ser muy difícil por el peso que va a tener esa jaula, ¿no? Pero uno pudiera también bajar con buzos, ¿no? Y irla cepillando toda ella, ¿no? Eso es una posibilidad. Pero a veces es mejor hacerlo en tierra, y para eso tenemos jaulas alternativas que nos van a permitir limpiar, colocar una jaula limpia y sacarnos la vieja y cepillarla en tierra. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos entonces. ¿Qué me quedó? Vimos ya tanques, vimos jaulas. Ah, Exxon, ¿cómo estás? Vamos a... Te pongo la asistencia una vez. Francia no viene, ¿eh?
Cárpite. ¿Hay alguien presente que no haya nombrado antes? Ya te puse la asistencia, pero... A mí, profesor, Valeria Barreto. Barreto, Denis Valeria. ¿Listo? ¿Alguien más? Yo sé que hizo debe tener problemas de micrófono. Delgado Murillo, profesor. Delgado Murillo Villuel. ¿Listo? ¿Alguien más? Eric Mendoza, biólogo. Bueno. Mendoza. Bravo, Sí. Quirós. Listo, Eric. Bravo, Quirós. Y Jocelyn Elizabeth. Bien, ¿alguien más? Eso es todo. Ok. Bien, entonces, insisto en la necesidad de conocer los detalles de la limpieza, porque de esto depende la salubridad de los animales bajo cultivo. Si tenemos errores en la limpieza, pues vamos a tener pesadillas luego. Y insisto, no son obvios los procesos de limpieza, eso hay que verlo in situ, cómo hacen los cultivadores de distintas granjas en asegurar la limpieza de los cultivos. Un problema que tenemos es con las malezas que crecen entre los estanques de tierra o entre los tanques. El uso, hay que cortarlas, pero uso de pesticidas pues debe evitarse a como de lugar, porque esos pesticidas pudieran luego filtrar o contaminar las unidades de cultivo y obviamente no nos interesan, ¿no? Así que hay que usar el machete para eliminar la maleza entre los estanques o entre los tanques. Bien, entonces... Vamos a leer este material de la FAO para terminar con este tema. Entonces dice, capítulo 5, este libro lo tienen ustedes, manejo, instalaciones y equipo, la limpieza y desinfección de los estanques. Los estanques de concreto deben ser limpiados una vez a la semana, labor muy importante para mantener en buen estado de salud a los peces. La limpieza se hace bajando el nivel del agua a 50 centímetros para que por medio del movimiento de los peces y con la corriente del agua salgan los desechos acumulados en el fondo de los estanques. Es decir, el mismo pez va a causar perturbación del fondo y eso con la corriente va a salir fuera del tanque. Los estanques de tierra deben ser desinfectados exponiéndolos al sol por 8 días, una vez al año, después de las cosechas. También se puede utilizar la cal viva como desinfectante a razón de 80 gramos por metro cuadrado en estanques de tierra que han sido drenados y están húmedos. Este tratamiento con cal viva es muy bueno para controlar bacterias, hongos, insectos, huevos y larvas. ¿Cal viva qué es? Valeria, ¿tienes idea? No, biólogo. ¿Alguien? ¿Ayuda a Valeria? ¿Cuántos compuestos de calcio conocen ustedes? La cal tiene calcio, pero es una manera de un compuesto de calcio. ¿Pero cuál de ellos? Por eso quería decir cuántos conocen ustedes. Silencio, no conocen ninguno. No. El carbonato de calcio es la calcita. Son las piedras que se usan en construcción para hacer cemento. El cemento no es más que carbonato de calcio molido, calentado en un horno a alta temperatura, a unos 500 grados. Bajo esas condiciones, el carbonato de calcio se transforma en óxido de calcio y el CO2 se desprende. Por eso es que las fábricas de cemento son de los principales contaminantes causantes del calentamiento global, porque desprenden enormes cantidades de CO2. Entonces, la cal viva es el óxido de calcio. Es un elemento químico, un compuesto químico que puede causar irritación en la piel, por eso hay que manejarla con guantes. Y como dice acá en las Naciones Unidas, pues son buenos para limpiar los estanques, para controlar bacterias, hongos, insectos, huevos y larvas. La acumulación de restos de alimentos y los desechos en el fondo de los estanques aumenta la concentración de sustancias nocivas en el agua, por lo que ésta pierde calidad, comprometiendo la salud de los peces, lo que puede producir altas mortalidades.
Al limpiar y desinfectar los estanques se logra mantener una buena salud de las truchas que están cultivando, truchas, cachamas, chame, lo que sea, ¿no? Sifón para limpieza de estanques. Los estanques de cemento que se usan para el mantenimiento de alevines deben limpiarse utilizando una manguera como sifón. Para esto se debe conseguir una manguera, se llena con agua y se le tapan los extremos con la palma de la mano. Para realizar la limpieza se introduce uno de los extremos tapados de la manguera en el agua del estanque que queremos limpiar y otra persona baja el otro extremo tapado de la manguera a nivel del piso. Se libera el extremo de la manguera que está en el agua en la pila y posteriormente se libera el extremo de la manguera que está cerca del suelo. Esto crea una corriente de agua por gravedad que aspira las heces y restos de alimentos que hay en el fondo de la pila. Con este sistema se va limpiando todo el estanque con el cuidado de que no se maltraten los peces. Generalmente la técnica de sifón se realiza con la participación de 2 personas. Mantener las pilas limpias es muy importante para que haya una buena calidad de agua para el crecimiento de los peces. Y mantenimiento del sistema de conducción de agua. La toma de agua, las tuberías y los canales de alimentación del agua deben ser inspeccionados diariamente para detectar problemas de fuga, ruptura o bloqueo del paso del agua que puedan comprometer la llegada del agua a los diferentes estanques. La falta de agua por unos pocos minutos puede causar altas mortalidades o predisponer a los peces para la aparición de enfermedades. Equipos, personal y artes de pesca para el trabajo de todos los días, el manejo de la trucha, como es la limpieza de estanques, piletas, muestreo, selección de peces, alimentación y cosecha, se requiere un equipo básico para el bienestar del personal. Este equipo consiste en botas de hule, altas al pecho, capas, guantes, protector solar, anteojos y sombrero. Este equipo toma en cuenta la alta radiación solar que se da en las zonas altas y el trabajo en los estanques con agua a baja temperatura. Los artes de pesca de mayor uso son las redes y atarrayas, que junto a las baldes, los tachos, las tinas y las que no sé qué son quechas, facilitan la captura de las trullas, disminuyendo el maltrato y el estrés. Deben ser coladores para sacar las trullas del agua, ¿no? Bien, un problema que tienen los laboratorios marinos, en general en todo el mundo, es que el agua se toma del mar con una bomba que succiona el agua y la lanza al laboratorio, pero cuando tenemos agua de mar, viene cargada con una cantidad de larvas que están en el plancton y que ellas tienden a fijarse una vez que cumplen su etapa pasan a juveniles. Esos juveniles pues son comunidades incrustantes que hace que la tubería se vaya tapizando con organismos filtradores. Y más, como el agua está circulando, provee mucha comida a un filtrador que esté fijo, porque el animal lo que hace es sacar la mano y capturar lo que le pasa por delante. Entonces las tuberías se suelen llenar muy intensamente de comunidades incrustantes. Esas comunidades incrustantes eventualmente llegan a obstruir buena parte de la tubería y la bomba se forza, el agua llega con dificultad y hay que limpiar la tubería. Por eso es que se para el sistema y se manda agua dulce por la tubería. De tal manera que los animales que antes estaban acostumbrados al agua de mar, ahora muchos van a morir y se van a desprender solos. Otros va a haber que removerlos artificialmente. Para eso se toma y se manda una pelota por la tubería. La pelota no es una pelota normal, sino que es una pelota recubierta con lija, con láminas de lija. De tal manera que cuando la pelota entra a la tubería, la pelota tiene casi un poco menos que el diámetro de la tubería, porque si tuviera más, pues va a quedar atascada. A mí lo que me interesa es que la pelota, en la medida que va fluyendo, impulsada por agua a presión, agua que provee una bomba, la pelota va desplazándose y eventualmente desprende todo el material que está pegado dentro de la tubería con la cual se succionaba agua de mar. Como el sistema no va a funcionar durante unas horas, mientras se hace la limpieza, tenemos que tener una tubería alternativa. Por eso es que todo sistema de agua de mar tiene que tener necesariamente 2 bombas o 2 sistemas independientes. Uno se usa alternativamente y eventualmente hay que parar uno, limpiarlo mientras el otro sigue funcionando. Piense que, como decía hace unos minutos en el texto, la escasez de agua puede provocar severas perturbaciones a los animales
Por eso es que tenemos que tener dos sistemas alternativos para, mientras limpiamos uno, el otro está funcionando. Esta pelota, al menos en Estados Unidos, la llamaban el cochino. Y el cochino está, como les decía, recubierto no con lija completamente, sino con lija y en forma de tiras, de tal manera que entre tira y tira queda un espacio vacío donde el material que se va a desprender de la tubería va a quedar libre para que el agua lo remueva. Si no, la pelota puede quedar atascada y se nos crea entonces un problema, ¿no? Cómo sacar la pelota del atasco. Esto es complicado y hay empresas especializadas en limpiar sistemas de captación de agua de mar, pero ustedes deben estar enterados de cómo funciona y cómo se limpian, ¿no? En la tubería vamos a usar la bomba. La bomba debe funcionar para succionar y también para lanzar agua hacia el mar, porque la pelota la tenemos que dar presión para que fluya y salga por la tubería y un buzo la recoge en el otro extremo de la tubería. Bien, ¿alguna pregunta al respecto de cómo limpiar estos sistemas? Les hago un comentario de algo que sucedió en el SENAIM. Durante mucho tiempo ellos trataban de trabajar con larvas de los moluscos, pero se les morían. Y un problema que tenía era la contaminación bacteriana del agua. El agua no estaba pura, aunque el agua tomaba del mar, pero las tuberías del SENAIM hacía mucho tiempo que no las habían limpiado y estaban llenas de comunidades incrustantes. Entonces, esas comunidades también era una fuente bacteriana que al final llegaban a los tanques de cultivo y provocaban la muerte de las larvas. Entonces, no podían cerrar los ciclos. Finalmente, pues hicieron la limpieza y se solucionó el problema. Les limpiaron los tubos y ya se logró pues tener agua con suficiente pureza como para poder cerrar los ciclos, y aprovecharon para cerrar los ciclos de un montón de especies, ¿no? Que ya tenemos la tecnología desarrollada. Por ejemplo, una de las más emblemáticas son las 4 especies de Spondylus que se tienen en Ecuador y que yo creo que en gran medida en el SENAIM cerraron los ciclos de las 4. Bueno. Vamos entonces, ya son las 10. Paramos esta parte y vamos a comenzar con la parte de reproducción. La reproducción de los peces va a depender del tipo de maduración que tenga el animal. Por lo general, vamos a encontrar 2 tipos de reproducción. Vamos a abrir una lámina en Word y vamos escribiendo. Entonces, okay. Entonces, Yuriel, ayúdame. En el proceso de reproducción de los peces vamos a dividirlo en etapas o en procesos involucrados. ¿Cuál es el primero que tú considerarías para estudiar la reproducción de los peces? Ah, lo están viendo, no están viendo la imagen, disculpen, digo. Ok, entonces vamos a dividir el proceso reproductivo en un conjunto de pasos.
El primero, ¿quiénes son los que, en una población de peces, quiénes son los únicos que se reproducen? Valeria, dime. Una población de organismos tiene organismos pequeños y grandes. ¿Quiénes son los únicos que se reproducen? Yuriel. Los alevines. ¿Los alevines se reproducen? Imposible. Son hola. Dime, Exxon. Los más grandes. Pero ¿cómo llamamos a los animales a partir de cierta edad? Que ya se pueden reproducir. Adultos o maduros. Reproductor. Vamos a hablar de la etapa de madurez. O sea, la etapa de madurez involucra cambios en el cuerpo de los peces. Vamos a que todo está en negrita. Estos cambios van a ser liberación de hormonas, sexuales, formación de gónadas y de células germinales. ¿Cuáles son las células germinales? ¿Cuáles son los dos tipos de células germinales? Valeria. ¿Cuáles son las células que se van a unir para formar el cigote? Dímelo. Obviamente es una pregunta muy sencilla, pero dímela. Para tú tener tu niñita preciosa, ¿tuviste tú que producir qué y tu marido qué? Óvulos y espermatozoides. Óvulos y espermatozoides. Eso. Ok, fíjense que eso no existe en los juveniles. Tozoides. En los juveniles no existen las gónadas o no están desarrolladas. Entonces, se forma la gónada y luego las células germinales maduras se van a producir, se van a acumular. Entonces, la maduración involucra cambios en la estructura del cuerpo de los animales, la liberación de hormonas, y esto ocurre en respuesta a varias cosas. Uno es la talla. Animales muy pequeños no van a madurar, pero una vez que un animal alcanza cierta talla, madura. Pero no todos los individuos con talla de madurez están maduros, porque hay especies que se reproducen una vez al año o pocas veces en el año y otras veces no están en etapa de reproducción. Entonces, a factores ambientales. ¿Cuáles son pues, esos factores? Pueden ser duración del periodo de luz, factores que induzcan la madurez. Las especies tienen talla adecuada, pero no están maduras. Entonces, ¿qué desencadena el proceso de maduración? Algunos factores ambientales. Puede ser la duración del periodo de luz, la temperatura. Hay especies que se reproducen cuando la temperatura baja, hay otras que se reproducen cuando la temperatura es alta. Yo trabajaba con unos cangrejos ermitaños que cuando bajaba la temperatura se desencadenaba la reproducción enseguida. Cuando la temperatura subía, se detenía el proceso completamente. Eso ya sería también en lo que es, ¿cómo se llama? El cambio de estación. Sí. El cambio de estación induciría estos cambios, tanto en la duración del periodo de luz como en la temperatura. Pero puede que uno funcione individualmente, ¿eh? Puede que la temperatura no cambie, pero la duración del periodo de luz sí cambia. Entonces, al dar días más largos, como ocurre con la primavera en países templados, pues se desencadena la reproducción. O también tiene que ver con la alimentación. Hay especies que llamamos oportunistas,
que una vez que consiguen alimentos suficientes, se reproducen. Ese es el caso que se ha descubierto en el atún. El atún es una especie migratoria, es una especie tropical que va a estar en mares donde la temperatura pues, va a cambiar muy poco, y estando en el trópico también la duración del periodo de luz va a cambiar muy poco. Pero cuando el atún consigue una zona con abundante alimento, en ese momento la gónada madura y se reproduce. Entonces, vemos que no todos son factores, bueno, son factores ambientales porque la disponibilidad de comida también es un factor ambiental. Ok, entonces, la madurez es un proceso, vamos a destacarlo poniéndolo, no, pero no completo. Entonces, la madurez es uno de los procesos. Una vez que el animal está maduro, que puede no estarlo, ¿no? Como ya vimos, pasa un periodo del tiempo que el animal no está maduro, no está involucrado en reproducción, pero eventualmente se desencadena el proceso de reproducción y el animal tiene la gónada llena. ¿Cuál es el siguiente proceso? ¿Será juveniles? Ya va, pero ¿qué manía con los juveniles? Todavía no tenemos los juveniles porque ni siquiera lo hemos formado el cigoto. Después de que el animal está maduro, ¿qué tiene que ocurrir para que se forme el cigoto? La fecundación. inseminación. La inseminación, ok, va a haber un desove. O vamos a llamarlo liberación de células germinales. Esto puede ocurrir, como en la mayoría de los peces, en el agua, luego que los machos maduros y las hembras están presentes en el mismo sitio, hay un estímulo, el macho hace un cortejo y induce que la hembra libere los huevos. En el caso de los atunes, perdón, en el caso de los salmones del Pacífico, o del Atlántico también. Todo lo que pasa es que los salmones del Atlántico migran varias veces, suben y bajan en el río, se desovan y vuelven otra vez a bajar y duran pues más tiempo. En el caso de los salmones del Pacífico, no, ellos viven varios años en el mar, luego migran río arriba, desovan y mueren. Esa es una diferencia grande entre el salmón del Pacífico y el salmón del Atlántico. Pero pongamos el salmón, ambos salmones migran hacia el río donde ellos nacieron y luego de un cortejo la hembra deposita los huevos, los óvulos, el macho los fertiliza y si es del Atlántico regresa al mar, si no pues el animal muere y queda a la deriva, ¿no? Entonces, pero hay otros animales que requieren unas condiciones especiales para la que liberan las células germinales. El caso de la cachama, los grandes bagres de la Amazonía ecuatoriana, tienen el inconveniente de que ellos espontáneamente no van a liberar los huevos a no ser que haya procesos de inundación. Cuando los ríos, ya vamos a ver si logro mostrarles esto.
¿Han oído hablar de la teoría del río continuo? Joel. Anchundia, dime. Oye, Nadia, Yuriel, ¿tampoco has oído hablar del río continuo? No, profe. Bueno, vamos a ver si veo la foto para poder explicar mejor, lo que pasa es que la foto no me aparece. Ok, vamos, ¿se ve la foto? Ya, no sé si le están viendo. No, Bielo, no se ve. Sí, ya la van a ver. Ok, entonces, Yuriel, dime si la ves. Sí, sí. Ok, entonces aquí tenemos un río fluyendo, ¿no? Y ya vamos a ver por qué tiene que ver esto con la reproducción. Lo que pasa es que aprovecho para ver temas que ustedes deberían conocer y bueno, lamentablemente no conocen. El río continuo indica que el río no es solamente el cauce por el cual circula el agua, sino que el río se continúa con los bordes que se inundan durante cierto tiempo del año. Entonces, estas zonas que llaman área llanura de inundación activa o parafluvial, es donde el río ocupa una parte del terreno en los momentos de inundación. Estos momentos de inundación ocurren cuando el río lleva mucha agua y el agua se desborda hacia los costados, inundando las sabanas que hasta ese momento permanecían secas. Esas sabanas van a proveer varias cosas. Primero, mucha comida. Los vegetales que están allí van a ser cubiertos por agua y van a morir y van a ser descompuestos. Entonces hay una comunidad bacteriana activa produciendo una cantidad de comida en descomposición. Va a haber mucho refugio. De tal manera que los depredadores les va a ser más difícil conseguir a los juveniles. Entonces, esos momentos de desborde, de crecimiento de la corriente de agua, de perturbación física, provoca que los animales que están maduros, animales en la Amazonía o en las llanuras del Ecuador, se desoven. De lo contrario, ellos no desovarían. Ellos permanecerían con la gónada llena, pero no desovan. Entonces, fíjense bajo qué condiciones ocurre el desove, unas condiciones muy difíciles de recrear en los laboratorios. Sin embargo, en el año 75, un experto, Wojnarowicz, es el nombre del señor, estaba trabajando, Venezuela había firmado un convenio con la FAO para entrenar a el personal de biólogos pesqueros que trabajaban para el Ministerio de Agricultura y Cría en las estaciones de piscicultura que estaban dispersas por el país, y en la estación cercana a Caracas hicieron un proceso de inducción, de tal manera que se traían las cachamas de los llanos o del Orinoco, o de los afluentes del río Orinoco, cachamas maduras o inmaduras, pero se maduraban en el laboratorio. Lo que se sabía era que ellas maduraban en el laboratorio producto de una buena alimentación, pero no desovaban. Entonces se les inyectó hipófisis coriónica. Eso se podía hacer. Hipófisis de carpa, que se compra, existe la hipófisis de carpa, o se puede producir tomando peces que son fáciles de conseguir, peces como las pirañas, que son muy abundantes, se diseca
la hipófisis está justo encima de los ojos, entonces debajo del cerebro. Entonces se dice que al animal se le toma la hipófisis y se pone en alcohol. Eventualmente las hipófisis se secan, se maceran y luego se hace una extracción en acetona. Una vez que se tiene el extracto, se le inyecta al pez en una concentración determinada. Uno le inyecta primero una dosis, lo deja tranquilo, luego la segunda dosis al siguiente día, y ya el tercer día o el segundo mismo día el animal desova. También hay animales que se les puede desovar forzando. Una vez que la gónada está llena, uno los aprieta y salen los huevos y salen los espermatozoides. Pero este hecho de usar extracto de hipófisis de carpa, en el caso que se compre, pues la carpa es muy abundante en China, es uno de los animales que más se produce. Entonces, para conseguir las hipófisis, que es material de desecho, pues la cabeza no se suele usar para más nada, más que para hacer harina, pues se logró que los animales que no desovaban espontáneamente en el laboratorio lo hicieran. Y eso permitió que se encadenara a nivel mundial el uso de la hipófisis como estimulante del desove en animales que no desovan espontáneamente. Hay animales que sí lo hacen, todos los cíclidos, la tilapia es uno de ellos. Ellos sí desovan solitos, no hace falta estarlos fastidiando, no los dejen en el acuario y ellos van a producir pececitos, van a producir óvulos, espermatozoides que van a fecundar en el agua y va a desarrollar pues la larva, ¿no? Ok, entonces esta es la teoría del río continuo, y ven cómo el factor ambiental, en este caso las inundaciones, hacia los bordes de los ríos provocan el desove de especies que normalmente no hubieran desovado por su cuenta. Entonces volvemos otra vez a nuestra tabla de Word, donde entonces tenemos la liberación de células germinales. La liberación puede ocurrir espontáneamente. El caso de los peces de la familia Cichlidae, como la tilapia, o inducida por estimulación hormonal, cuando vamos a hacer la estimulación con extracto de hipófisis, es preferible usar extracto de hipófisis de peces de la misma familia. En el caso de la cachama pertenece a la misma familia de las pirañas. Por eso es que la piraña, que es muy abundante, se prestaba para esto. Pero la carpa, Cyprinus carpio, es un cipriniforme. Pues allí también va a haber un montón de familias que nos van a facilitar. Pero si yo estuviera cultivando pargos, es posible que el pargo también haya que inducirlo. Esto no se sabe así de entrada, ¿no? O sea, uno tiene que ver si el animal desova. Uno puede ver que el animal está maduro porque lo aprieta y ve que salen óvulos y espermatozoides, pero no salen en suficiente cantidad, hay que inducirlo. Y si el animal desova por sí solo, pues estamos listos. Si no, pues va a haber que inyectarle extracto de hipófisis, ¿no? Entonces, la liberación de células germinales es el otro proceso. Ok, una vez que tenemos las células germinales en el laboratorio, nosotros, ya sea porque exprimimos al animal, la hembra o el macho, o
el macho desova, ellos desovan solos, ¿no? Vamos a ver si tengo algunas imágenes. Dime, Ronald, si lo ves. Está cargando. Sí, ahí se ve, biólogo. Ok, entonces ahí ven cómo están exprimiendo una trucha hembra. Los huevos son anaranjados. Ellos lo ponen en un colador y enseguida van a recoger los huevos y le van a agregar el esperma del macho, que lo vemos aquí a la izquierda. Fíjense, se usa poca agua. El agua, curiosamente, funciona como un inhibidor de la reproducción. Es curioso esto, ¿no? Entonces se pone muy poca agua, se fertilizan los huevos, se mueven con una pluma de ave que se ha esterilizado previamente con alcohol, y se asegura que la mezcla de los espermatozoides sea completa. Si colocamos demasiados espermatozoides, podemos provocar el proceso de poliespermia. Es decir, que varios espermatozoides penetren en un huevo y ahí ya no ocurre la reproducción, porque el animal va a tener más de 2 genes, más de doble carga de cromosomas, y el animal pues no va a desarrollarse la reproducción. Aquí vemos otras imágenes de cómo están extrayendo huevos de una hembra de trucha, y a la derecha huevos de un macho, ¿no? Ok, entonces estamos claros por aquí. Aquí vemos el adulto de la trucha desova en el río. Las ovas se forman luego ovas con ojos, un alevín que tiene todavía el saco vitelino que no ha sido absorbido. Se forma luego el juvenil, el alevín, y finalmente tenemos un juvenil, que es el que se va a engordar. Muchas veces los productores compran huevos embrionados, como lo vemos aquí. ¿Ven el huevo con ojos? ¿Ven los ojitos? Ok, así es como se compran las truchas, en huevos embrionados, y en el laboratorio ellos van a eclosionar, van a absorber el saco vitelino, y tan pronto lo absorben, empiezan aquí vemos la trucha, una truchita ya eclosionada con su saco vitelino todavía sin absorber. Mientras ya no absorben el saco vitelino, no van a comer. Pero en el momento que ya empiezan a eclosionar, debemos proveer alimento para cuando el animal empiece a comer, pues no se nos vaya a morir. Esto es un problema porque estos animalitos son muy delicados y tienen que tener la comida disponible. Aquí vemos las truchitas con su saco vitelino todavía sin absorber. Aquí se ve más claramente la trucha con el saco vitelino. Esto es común a cualquier otra especie de pez. Ve que el saco vitelino tiene unas gotas de aceite. Entonces, mientras ellas están así, ellas no van a comer, pero eventualmente lo van absorbiendo hasta que ya empiezan. Aquí vemos unas imágenes de las gotas de aceite en la truchita. Bien, si ustedes han limpiado pescado para freírlo, ven cómo están las gónadas. Las gónadas ocupan una buena parte de la cavidad intestinal.
Cuando los huevos están a punto ya de liberarse, pues tienen este tamaño, son bastante grandes y la gona ocupa una buena parte del animal, se ve gordito, tanto machos como hembras. Estos animales no tienen dimorfismo sexual, entonces hace falta, en el caso de la trucha, ¿no? Hace falta separarlo o exprimirlo para saber si es macho o si es hembra. Aquí vemos las imágenes. En el caso de la cachama, el proceso pues, es similar. El animal está maduro, se hipofisa y luego se le exprime para que salgan, en este caso están saliendo los espermatozoides de un macho. Bueno, esto es un extracto, vamos a ver. Esto van a ver un extracto de un libro de la FAO que se los paso. A ver, hasta el final. Bueno, al final de la clase les paso este libro. El capítulo 9 tiene que ver con la reproducción de los peces. No se ve bien. Bueno, no lo vamos a leer porque ustedes lo van a tener. Lo que me interesa son las imágenes. La broma. Ok, entonces habla de la reproducción natural. Los peces machos y hembras se colocan juntos en una zona de reproducción y como en el caso de la tilapia pues no requiere inducción. Ellos espontáneamente van a producir los huevos. La hembra los va a conservar en la boca hasta que los huevitos eclosionan y una vez que eclosionan van a salir los juveniles. Los animales de río suelen tener unos desarrollos, el huevo eclosiona como una larvita y lo vamos a recoger en el borde de los estanques donde tenemos las tilapias. En el caso de la reproducción seminatural, que dice a los peces hembras se les administra una inyección con un producto químico para inducir su desove y después a los peces machos y hembras se les coloca juntos en una zona de reproducción. Es decir, si ellos espontáneamente no desovaran porque requieren estos procesos que ya les hablé de los procesos de inundación, pues se les hipofisa y luego se les coloca juntos y allí van a desovar. En el caso de hay un animal de río que tiene unas placas en su cuerpo, está rodeado de unas placas negras, tiene una alta demanda en ciertas comunidades, sobre todo de comunidades de la India. Entonces, estos animales existen aquí en el Ecuador, Oplusternum litorales se llama y se parece mucho al que había en el acuario de la facultad, que se pegaba a las rocas, ¿se acuerdan? Un animal que era amarillito, que sí que lo llaman limpiador de acuario.
que tiene una boca que succiona y se pega a las rocas. Bueno, el hecho es que el Oplosternum vive en las planicies cercanas a los ríos de la Amazonía, en el Ecuador, en Colombia, en Venezuela y en Brasil, y él hace unos nidos donde coloca los huevos. Entonces, para que él haga el nido, artificialmente se le mantiene en un estanque profundo, que parece un pozo, y eventualmente se llena el estanque de agua. En respuesta a esa situación, ese cambio del volumen de agua, el animal considera que está en un proceso de inundación y empieza a hacer el nido. Él recoge unas ramitas, las coloca en la superficie del agua y sobre esas ramitas desova el macho y la hembra. Y luego va a haber cuidado parental cerca del nido, pero los animales, los huevos van a estar prácticamente en el aire. Si uno los mete si los inunda completamente, los huevos no funcionan, no llegan a madurar. Pero los huevos en el nido, que están en el aire, pero húmedos, eventualmente van a producir los alevines y esos van a caer al agua. Y el ciclo se cierra, ¿no? Pero tienen esta curiosidad, el Oplosternum, de poner huevos en un nido, ¿no? Entonces, la reproducción seminatural es esta: hipofizamos y dejamos los huevos, los adultos, en una laguna y ellos van a desovar. Y luego la reproducción artificial. A los peces hembras se les administra una o más inyecciones para provocar la maduración de los huevos. Los huevos maduros se ordeñan del pez hembra. Los huevos se fertilizan artificialmente con esperma del pez macho, a quien también hay que hipofizar. Si no, no vamos al baile, ¿no? Y luego entonces, a continuación se generan los huevos bajo condiciones controladas, se colocan en unos estanques, como los vimos, los estanques cilindrocónicos, o en este caso, en una cesta con malla fina, y allí pues va a ocurrir el desarrollo embrionario. En el caso de la cachama, a una temperatura de 28 grados, el desarrollo embrionario ocurre a las 18 horas. Es decir, no llega ni siquiera un día. La larva se produce, el desarrollo embrionario, y tenemos entonces el alevín a menos de 24 horas. Enseguida hay que esperar que el saco vitelino se absorba y proveer alimento. Pero ahí es donde tenemos unas severas fallas, ¿no? Igual que con el caso del chame, en el caso de las cachamas estamos observando unas mortalidades cercanas al 90-95%. Es decir, tenemos un severo problema de mantenimiento de los alevines recién eclosionados. Y de esto pues nos va a hablar la profesora Ani Silva el próximo jueves. Entonces dice: importancia relativa de factores ambientales en la reproducción de la carpa. Dice: la temperatura del agua es fundamental, son animales tropicales, así que mantener temperatura por encima de 28 grados. El oxígeno disuelto es crucial. La luz, en el caso artificial, no es importante. La presencia de machos es importante para que la hembra desove. Presencia de vegetación, en algunos casos es importante. La inyección química natural obviamente no hace falta, pero en el caso artificial y semiartificial, sí. Sin esto, la carpa pues no desova. Aquí ven el profesor Gainarovich, lo que yo les mencionaba. Este libro es del año 80. Estos son libros de la FAO que se consiguen en internet.
Bien. Volvemos entonces a nuestra, a mi pizarra de Word. Entonces tenemos los procesos, madurez, liberación de células, y antes de la madurez nos faltó esto, obtención de reproductores. Mucho antes que la acuicultura se desarrollara como la conocemos hoy en día, la acuicultura ya existía, porque no se basaba en el cierre de los ciclos, ni siquiera en la obtención de juveniles, sino que los juveniles eran obtenidos del campo. Es muy común que luego de las inundaciones, la reproducción tiene lugar, pero luego en los ríos, cuando cesa de llover, los ríos vuelven a su cauce. Esas áreas inundadas se van secando y van a quedar retenidos una enorme cantidad de peces que no logran volver al cauce principal del río y van a morir. En esos casos uno puede obtener juveniles. Y esos juveniles, que son pequeños, obviamente, los puede llevar a una laguna y criarlos. Entonces, así fue como comenzó el cultivo de peces, recogiendo juveniles del mar, o de los ríos, o de los lagos. De tal manera que lo que hacemos es engordarlos. Luego, como no hay disponibles todo el año, sino que solamente cuando se van secando las lagunas inundadas, es cuando tenemos juveniles, si hay interés en producirlos todo el año, entonces tenemos que pescarlos en el río, con redes o con anzuelos. Muchas veces uno puede pescar con anzuelo y no dañar mucho el pez, porque sobre todo si el anzuelo solamente capturó al pez por la boca, es fácil sacarlo sin dañar la boca del pez y lo podemos usar como reproductor. Entonces, la obtención de reproductores puede ser con redes, en ambientes naturales o con anzuelos. En el caso del dorado, por ejemplo, uno pudiera trabajar en los barcos palangreros y cuando un jurel que, quise decir dorado, ¿no? El palangre me permite tener muchos animales que quedaron capturados pero están vivos. Entonces, si esos animales no están muy deteriorados o su morfología, el anzuelo no los afectó mucho, yo los puedo también usar como reproductores. Entonces, conseguir reproductores es un problema por el tamaño que suelen tener, pero pues hay las maneras, ¿no? También uno puede trabajar con barcos. Lo que pasa es que los atunes, muchas veces lo que se hace es que no se obtienen desoves en el laboratorio, sino se obtienen juveniles de atún. Muchas veces las jaulas de atunes que vemos no son animales producidos en el laboratorio, sino son juveniles capturados en el campo. Porque cuando el barco cerquero hace un cerco y el cerco es sobre juveniles, esos animales los podemos llevar al laboratorio o a una jaula y engordarlos. Entonces, los reproductores pues tenemos que mantenerlos en unas condiciones adecuadas, en unos estanques o en unos tanques, para que se normalicen, ellos vienen estresados del campo, los damos una buena alimentación y esto nos va a permitir que los animales pues maduren la gónada, ¿no? Ok, entonces ya vimos que la liberación de las células germinales puede ocurrir espontáneamente o inducida por estimulación hormonal. Ya vimos que se lo podemos colocar
Ok, ya tenemos las células germinales. Ahora que viene, entonces la fecundación. Se mezclan. Entonces, como vimos, que el desarrollo embrionario se colocan los huevos fecundados es una trucha, la temperatura pues va a ser necesaria 17 grados en el caso de la trucha. (28). Entonces, el desarrollo embrionario puede tardar horas o días. Obviamente, en el caso de la cachama, tarda apenas menos de un día. En el caso de la trucha, va a tardar pues varios días por la temperatura tan baja, ¿no? Pero el hecho es que vamos a tener entonces el desarrollo embrionario ya eclosión. Entonces, la eclosión de los huevos va a ocurrir al poco tiempo, ya vimos a las 18 horas, en el caso de la cachama, y la larva pues va a permanecer sin comer absorbido. Entonces, y aquí viene entonces un problema, que es un problema de alimentación. ¿Qué le damos para que estos organismos
se alimenten, dependiendo del tamaño de la boca, de la especie que estemos cultivando, pues vamos a tener que seleccionar un alimento. Si es un animal herbívoro, pues podemos usar microalgas. Si es un animal carnívoro, pudiéramos usar huevos náuplios de Artemia. Como son animales, si son animales marinos, tenemos otras opciones. Por ejemplo, yo cuando estaba cultivando larvas de cangrejos, el cangrejo, la boca de la larva era muy pequeña en comparación con con un náuplio de Artemia, así que no podía usar náuplios, tuve que usar huevos de erizo. Yo agarraba los erizos en el laboratorio, les colocaba una carga eléctrica con un transformador de corriente continua y luego del impulso eléctrico el erizo desovaba el macho a la hembra y obtenía entonces los huevos, los fertilizaba, obtenía las larvas, en este caso unas equinoplúteos del erizo, y con eso alimentaba a los cangrejos. Si es un animal marino que están cultivando, pues el equinoplúteo se mantiene vivo, porque los equinodermos en general son estenoalinos, ellos no soportan cambios de temperatura, cambios de salinidad muy fuertes, ¿no? La salinidad mínima para los equinodermos es 30 gramos de sal por kilogramo de agua. Entonces, si es un animal marino, pues perfectamente podemos usar quistes de Artemia, para alimentar náuplios de Artemia o larvas de erizo. Pero si es un animal dulce acuícola, los quistes de Artemia funcionan perfectamente. Estos animales viven en agua dulce también, pero ya no tendríamos disponibles los quistes de Artemia, los huevos de erizo. ¿Qué otras alternativas piensan ustedes que pudiéramos usar para alimentar animales dulce acuícolas muy pequeños? ¿Qué comerán ellos en su ambiente natural? Joel. Propósito, por cierto, no están viendo el... Claro, como me están oyendo, pero deberían haber... Bien, entonces pensemos como biólogos, un animal pequeño en un lago, una larva de un pez en un lago, ¿qué hay disponible en el agua para que ese animal coma? Zooplancton. Zooplancton, ajá. Pero nómbrame algunos componentes del zooplancton que tú usarías, Joel. Rotífero. Rotífero, ajá. ¿Otro? Artemia. No, Artemia no la vas a conseguir salvo en los lagos muy salados. Eso no va a estar disponible. Pero sí, tú puedes usar quistes de Artemia. Los compras, los eclosionas y le das los náuplios a los peces. Pero en su ambiente natural, la Artemia no va a estar disponible. Pero sí dijiste rotíferos. ¿Qué otro componente? Que en el mar también hay. ¿No se acuerdan cuando vieron zoología invertebrada? Con el profesor Ítalo. Bueno, copépodos, cladóceros, larvas larvas de anélidos. Hay anélidos en lagos que ellos, su etapa larvaria o su etapa juvenil también, los pequeños oligoquetos pueden servir como alimento. Hay nemátodos que también se usan. Estuve en un curso que dictan los peruanos, FONDEPES, el Fondo de Desarrollo Pesquero de Perú. Todos los sábados ellos organizan cursos. Ojalá que algunos de ustedes tengan la oportunidad de meterse. www.fondepes.pe y vean los cursos que se ofrecen. En ese caso era un curso sobre producción de alimento vivo para peces. Y hablaban del cultivo de copépodos. Puede ser copépodos de agua de mar o copépodos de agua dulce. Copépodos al fin. Estos animalitos son muy prolíficos, producen sus huevitos y enseguida pues tienen un cultivo con alta densidad, y los copépodos pues son de distinto tamaño.
entonces pudiéramos tenerlos del tamaño adecuado para la larva que estamos cultivando. Los rotíferos también, solo que el rotífero no es tan nutritivo, entonces más bien hay que alimentar el rotífero con una alga o una microalga que decidamos que nos interesa, y el rotífero recién comido se lo damos alimento a los peces, y eso entonces es un vínculo, una vía para alimentar peces con microalgas que ellas no tendrían acceso a las microalgas normalmente, ¿no? Entonces vimos cladóceros, que también, así como los copepos, también se reproducen con mucha facilidad, y vimos binemátodos que los cultivaban en sustratos pastosos, oligoquetos. Entonces, bueno, ahí tenemos unos cuantos, ¿no? Para cultivar en el laboratorio como fuente alimenticia y alimentar los huevos recién eclosionados. Bien, entonces, hemos mencionado, vamos a anotarlo para que, yo esto se los paso al final de la clase, ¿eh? Este texto que estamos escribiendo. Entonces tenemos ¿qué otras dijimos? Podíamos tener también rotíferos, que decía yo, Joel. ¿Cuáles son los ácidos grasos esenciales, Joel Anchundia? ¿Te acuerdas? Delgado, Joel Delgado, ¿cuáles son los ácidos grasos esenciales? ¿No se acuerda ninguno? Nosotros en nuestro cuerpo producimos ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos insaturados son aquellos que tienen doble enlace. Si el doble enlace es el carbono 3, se llama ácido graso omega 3. Si lo tiene el carbono 6, será omega 6, omega 3, 6 o 9. Si lo tiene el carbono 9, era omega 9, ¿no? Entonces, esos grasos esenciales solo son producidos por las microalgas. Los animales no los podemos producir, pero forman parte de los fosfolípidos, que constituyen la membrana de nuestras células. Entonces, eso hay que proveerlo en la alimentación, ¿no? Entonces dijimos que podíamos darle Anopheles artemia, rotíferos solos o alimentados con microalgas, seleccionadas por sus cualidades de proteínas y ácidos grasos. Cuando se cultivan microalgas, la microalga va a crecer como si fuera una bacteria. Ellos empiezan lento y de repente se disparan el crecimiento exponencial, y eventualmente cuando el cultivo está ya alcanzando su etapa máxima, porque ya no hay suficientes nutrientes para mantener la tasa de crecimiento, las microalgas se estabilizan y dejan de crecer. En ese momento, el metabolismo de la microalga cambia.
Y en vez de producir ácidos grasos omega 3, omega 6, producen ácidos grasos saturados. Al mismo tiempo, la cantidad de proteínas disminuye y más bien el animal acumula reservas porque está en una situación de estrés. Ese estrés causado por la falta de nutrientes, porque hay demasiadas algas en el cultivo, provoca que el animal invierta su metabolismo hacia la conservación de la energía en forma de ácidos grasos saturados. Entonces, un cultivo de microalgas que para nuestro interés, que es alimenticio, tendría que estar tomado en el momento que tiene crecimiento exponencial y no crecimiento máximo, por las características que les acabo de mencionar, pocas proteínas y pocos ácidos omega 3, pocos ácidos insaturados. También mencionamos los copépodos, cladóceros, larvas de moluscos, dependiendo del tamaño de la boca del pez. Ok, jóvenes, ya son las 11. Nos vemos entonces el próximo martes. Y ya les paso este escrito, se lo paso a su WhatsApp para que lo tengan. Y ya tienen en su WhatsApp los 2 libros que hemos estado usando, que me interesa que lo lean. Son libros de fácil lectura y corta longitud. Son fáciles de leer en ese sentido, pero necesito que ustedes se preparen fino para los ejercicios que faltan y el examen segundo parcial. Ustedes tienen que ser de aquí graduados en acuicultura de peces, porque esta materia pues no sé si haya más materias posteriores a esta. Sospecho que no, sospecho que ya ustedes están terminando su carrera y ya van a seguir al campo, pero necesitamos que tengan una formación adecuada en cultivo de peces. Hasta el martes entonces. Chao. Chao, biólogo, que pase bien.